Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este seminario online, a este webinar que hoy tratará sobre la mediación, un método asertivo en la resolución de conflictos. Este webinar, igual que el próximo webinar que haremos el día 25, la semana que viene, miércoles, es una de las actividades gratuitas que se organizan desde MEPIAR, Máster en Evaluación, Prevención e Intervención con adolescentes en riesgo y violencia filioparental. Máster organizado por la Universidad de Valencia en colaboración con la Cátedra Luis Amigo. Este curso comenzamos la quinta edición del máster, la quinta edición de MEPIAR. Y os recordamos que todavía está abierto el plazo para la inscripción, para realizar la matrícula, que estará abierto durante todo el mes de octubre porque está previsto empezar con esta quinta edición del MEPIAR a principios de noviembre. Podéis consultar toda la información acerca del máster en la página web www.mepiar.com. Uno de los principales objetivos de nuestro máster, del MEPIAR, es ofrecer una formación de calidad, tanto en contenidos como en metodología, orientada a que los profesionales adquieran herramientas reales que les permitan aplicarlas a la práctica diaria, tanto si todavía no han tenido contacto con la realidad profesional y la van a tener próximamente, como para aquellos profesionales que ya la tienen y bueno, quieren mejorar sus herramientas, sus habilidades, sus conocimientos y reciclarse. Para ello contamos en el máster con profesionales de reconocido prestigio y también contamos con un programa actualizado y un programa de vanguardia en el que se tienen en cuenta los principales problemas que afectan a la población más vulnerable, que es con la que trabajamos, que son los chicos y las chicas adolescentes en riesgo y también con sus familias. MEPIAR, desde la cuarta edición, desde el curso pasado, cuenta con una comunidad de conocimiento, tanto para alumnos recientes del máster como para exalumnos que han pasado por cualquiera de las ediciones anteriores. El objetivo de esta comunidad de conocimiento es favorecer la interrelación entre la gente que ha hecho el máster, compartir intereses, se pueden realizar foros, se pueden colgar documentos y es una herramienta que nos puede servir a todos y a todas para seguir actualizándonos y compartir. Bueno, queremos empezar este webinar agradeciendo en primer lugar a la DEIT y a la Universidad de Valencia, tanto por la organización del máster como por el seminario. Asimismo, queremos agradecer a la Fundación Amigó, que a través de la Cátedra Luis Amigó colabora con el máster. Agradeceros también a cada uno de vosotros y de vosotras que un día como hoy, pues a las 6 de la tarde, habéis dejado lo que teníais que hacer pues para poder compartir conocimiento, para poder aprender juntos y para poder disfrutar de este seminario online. El seminario durará aproximadamente 1 hora y después dejaremos un ratito para que Merche pueda responder a todas vuestras dudas o a todas vuestras preguntas. Vosotros haréis las preguntas a través del chat y finalizado la exposición, Merche os responderá. Bueno, como os he dicho al principio, este webinar, este seminario online, está dedicado a la mediación. En este seminario se van a abordar desde un enfoque socioeducativo los aspectos básicos de la mediación, sus marcos teóricos, sus características formales, describiendo el procedimiento y definiendo la figura del educador, del mediador y de la mediadora. Para ello, esta tarde contamos con Mercedes Albiol Miralles. Merche es nacida en Valencia en el 66, diplomada en profesorado de EGB por la Universidad de Valencia en el año 87, es educadora social habilitada, posgraduada especialista universitaria en modelos y técnicas de intervención de educación social por la Universidad Católica de Valencia y desde el año 1990 trabaja en la Administración Especial de la Generalitat Valenciana. Es funcionaria de carrera y ha desarrollado su labor como técnico medio especialista en menores
en diversos centros de reforma y de protección dependientes de lo que actualmente se denomina Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Desde el año 2004, su puesto de trabajo hasta la actualidad está en el equipo técnico de la Fiscalía de Menores. En el año 2010 entró a formar parte del servicio de mediación del que dispone la Fiscalía en este equipo. Es miembro del equipo docente y directivo de la Asociación Teorema, dedicada a realizar campañas informativas sobre la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, sobre la 5-2000, en institutos y colegios de Valencia y la provincia, tanto para chicos y chicas adolescentes como para las familias. Como experta en mediación penal juvenil, realiza talleres monográficos, formativos e informativos y también es docente de nuestro máster, del máster MEPIAR. Ha participado como ponente en diversos espacios interdisciplinares universitarios, así como en el Informe Europeo de Derechos Procesales de los Menores Sospechosos de la Unión Europea. Colabora en seminarios y en cursos del Colegio Oficial de Educadores de la Comunidad Valenciana en temas de mediación y en peritaje judicial socioeducativo. Sin más, os dejo con ella. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que estáis ahí, que no os veo, pero ya digo que os voy a tener muy presentes porque esto que he elaborado, por supuesto, lo he elaborado para vosotros. Os he hecho ahí un currículum que parece muy extenso, pero es que en realidad, pues eso, ya os ha dicho, que soy del año 66, tengo muchos años, me ha dado tiempo para eso y yo creo que me podría haber dado tiempo para algo más. Bueno, pues agradecer en primer lugar a la gente que sigue mostrando confianza en que yo puedo transmitiros unas buenas sensaciones y unas vibraciones y también despertar vuestro interés en un tema tan interesante, desde luego a mí me apasiona, como es la mediación. Deciros que voy a intentar ser bastante fiel, voy a intentar ser bastante fiel al índice que os ha nombrado José, que os ha ido diciendo José y que, bueno, y que en breve vamos a empezar. También quiero confesaros que es verdad que tengo alguna experiencia en docencia, pero desde luego esta experiencia dejando la cámara sin veros es la primera vez. Entonces ya os pido disculpas de antemano porque yo no sé cómo me va a salir la cosa, ¿vale? Y bueno, después de esto yo quiero empezar ya con el tema que os he preparado, que es la mediación y que yo he dado en llamar método asertivo en la resolución de conflictos, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar con las nociones básicas. Uy, tenía que darle a la flechita, ¿no? Disculpad. Es que me sale presentación. ¿Veis? Disculpad, ya tenéis que empezar a disculparme. Estoy mirando ahí, Laura. ¿Ahora ya? Vale. Pues nada, dentro de este primer punto de las nociones básicas, yo empiezo siempre hablando de un protagonista que no podemos olvidar y que no es nuestra estrella, que es la mediación, pero que me parece que es, para hacer un abordaje justo de este tema y ajustado, es importante y es muy importante que no nos olvidemos de este protagonista que es el conflicto, porque la mediación sin el conflicto no tiene sentido. Cuando ella viene es porque él ha aparecido antes. Entonces es muy interesante acercarnos a todo el mundo de lo que es el conflicto y su resolución. Me vuelve a pasar lo mismo. Vale, si quieres te voy diciendo así y te digo, vale, Laura, pues venga. Como estamos en el apartado de las nociones básicas, y como además, por poco que naveguéis, os vais a encontrar con mucho material y muchos estudios y muchos autores que han trabajado y han hecho análisis, reflexiones, han aportado mucho material sobre este tema. Yo lo que he querido dejar son aquellas pinceladas que a mí sí que me han servido como mediadora. Entonces, de las muchas definiciones que hay de conflicto, yo me quedo con esta, que me parece simple, me parece breve, pero también me parece que es muy redondita y que recoge muy bien todo. Y que dice que ¿qué es un conflicto? Pues es una situación en la que una o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o de un grupo. Y para que esta situación se dé, exista, es necesario un desacuerdo que no haya sabido resolverse y que de una manera o de otra se haya hecho patente.
¿vale? Entonces, si tenemos un enfrentamiento, tenemos un desacuerdo, no lo hemos sabido resolver y además se nos ha hecho patente, pues ya tenemos un conflicto, que era este protagonista tan importante que nos antecede a la mediación. Claro, cuando una persona oye la palabra conflicto, y sobre todo en los tiempos que corren, no, siempre el conflicto tiene una connotación muy peyorativa, a veces que da hasta susto. Pero afortunadamente hay muchos estudiosos de esto del conflicto que han llegado a encontrarle una serie de consideraciones positivas que son muy valiosas, que las tengamos en cuenta cuando queremos tratar el conflicto desde un enfoque mediador, ¿vale? Yo he elegido 5. Hay más. A mí estas me parecen muy significativas. La primera es que el conflicto es natural e inherente a cualquier grupo humano, que se esté interrelacionando de manera puntual o de manera cotidiana. De esta manera, ¿vale? Como es inevitable y es natural, lo importante es saber acogerlo, enfrentarlo y tratarlo, no obviarlo. No nos sirve de nada obviar los conflictos. Los conflictos tenemos que tenerlos en cuenta. Otra consideración que a mí me parece muy interesante es que la mediación nos vincula a los demás, nos aleja de la indiferencia, es decir, nos hace importantes y protagonistas. Pasamos a la siguiente consideración. La mediación siempre es como un detector, como una alarma, porque pone de manifiesto que hay algo que no está funcionando. ¿Y qué hacemos cuando algo no funciona? Pues cuando algo no nos funciona, intentamos cambiarlo, intentamos transformarlo, intentamos llevar a que nos lo arreglen. Y además, junto con estas 3 viene la cuarta, que está, por supuesto, muy íntimamente relacionada, y es que dice que el conflicto cuestiona nuestros puntos de vista de partida y nuestros puntos de vista, ¿vale? Y desde dónde salimos y hasta dónde podemos llegar. Y todo esto, conjuntamente, hace que entendamos y que llegamos a la última consideración, y es entender el conflicto como un motor y una oportunidad de cambio. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar, Laura. Claro, yo os he dicho que el conflicto tiene estas consideraciones positivas que para un mediador y una mediadora son importantes tener en cuenta, y entonces vosotros os preguntaréis, bueno, pues Merche, si es tan positivo esto del conflicto, ¿vamos a intentar resolverlo? ¿Para qué? Pues sí, parece que sí, porque los conflictos son positivos en tanto en cuanto intentemos resolverlos. Y al igual que el conflicto es inherente a cualquier relación y a cualquier grupo humano y por lo tanto tiene que ser muy antiguo, también las fórmulas para intentar resolverlos son muy antiguas y muy diversas. Vamos a hacer así como bloques, ¿no? Entonces, vamos a hacer diferenciación. De todos los métodos que se han intentado a la hora de resolver conflictos, hay lo que entendemos como prácticas constructivas y prácticas destructivas, ¿vale? Vamos a dejar las destructivas fuera. Nos quedamos con las constructivas, que afortunadamente pues están cobrando y tienen ya mucha entidad. Y de estas constructivas, ¿vale? Nos vamos a quedar con aquellas que se han dado en denominar las MARCs, que son, como bien os pone ahí, los métodos alternativos en resolución de conflictos. Cuando utilizamos el método alternativo y buscamos, la mayoría de autores, cuando utilizan este término y al final se acuña, hacen referencia a una tipología de métodos que se diferencian a las resoluciones que son más tradicionales y que habitualmente están ligadas al mundo de la justicia, además de la justicia retributiva, ¿vale? Y ya vamos llegando a nuestro protagonista, ¿vale? Habíamos hablado del conflicto hemos dicho que había que resolverlo, tenemos que hay un amplio abanico para resolver los conflictos, ¿vale? Y de todo este abanico nosotros nos vamos a quedar con una de las marcas, ¿vale? Que es la mediación. ¿Y qué es la mediación? Pues mira, la mediación es un método, es un proceso, es un instrumento, es una fórmula, es una herramienta, es todo eso y muchísimos más conceptos que se os puedan ocurrir. Porque de verdad que la mediación es compleja, es rica y aporta mucho más de lo que podamos pensar en un principio. Y al igual que el conflicto, en este primer apartado de las nociones básicas, yo quiero dejar una definición que tampoco me parece de las más técnicas, pero que sí que yo creo que está bien y que nos aclara bastante y nos hace una aproximación así muy cercana a lo que es la mediación. ¿Vale? Esa ya la tenéis ahí, os la leo, es un proceso voluntario en el que 2 o más partes están involucradas en un conflicto y con la colaboración de un tercero imparcial, que es el mediador o la mediadora, generan sus propias soluciones,
Pues ¿para qué? Pues para 3 cosas, para resolver sus diferencias, para llegar a acuerdos, pero especialmente para dar el conflicto que tienen por zanjado. Y para terminar, Laura, gracias. Para terminar con este apartado de las nociones básicas, a mí también me parece que es interesante dejaros aquellos conceptos que son muy cercanos a la mediación, pero que no se deben de confundir con ella. Uno es el arbitraje y otro es la negociación. El arbitraje es cuando dos partes enfrentadas se dirigen a una tercera persona, en este caso un árbitro, y este árbitro, disculpad, dicta una decisión sobre la controversia. Pero esa decisión que dicta el árbitro es obligatoria por las partes. Aquí ya hay una clara diferencia con la mediación. Y es que es el árbitro el que la dicta, no las partes. Luego nos encontramos con la negociación. La negociación hay dos partes también que quieren llegar a un acuerdo y para esto se van comunicando y van intercambiando propuestas y concesiones. Pero aquí no tiene que haber un tercero imparcial. Puede haber, pues por ejemplo, yo quiero negociar con alguien y entonces puedo mandar a un representante. Pero ese representante ni tiene que ser imparcial, ni no tiene que ser imparcial, incluso puede no estar. Yo puedo negociar directamente el tema que sea de mi asunto. Y luego nos encontramos con esta, que esta os la voy a dejar ahí, que es el término conciliación. Este término, entre los especialistas y los profesionales de la mediación, hay mucha controversia en decir si es lo mismo o no es lo mismo que la mediación. Los más puristas dicen que sí que es diferente, que en la conciliación el conciliador es el que hace propuestas, mientras que en la mediación no. Hay otros que entienden que no, que el mediador, aunque no haga propuestas firmes, sí que puede hacer propuestas para avanzar en la gestión. Y esto os lo dejo ahí. La conciliación es mediación o no. En cualquier caso, es también un método alternativo en la resolución de conflictos y un método constructivo, ¿vale? Pues nada, acabamos esta primera parte, ¿vale? Bebo un poquito de agua y pasamos al siguiente punto. Mirad, el índice, cuando yo elaboré el índice, lo que pretendí, no sé si lo conseguiré, eso ya me lo iréis diciendo vosotros y vosotras, fue ir de los aspectos más formales, aquellos que tienen que ver más con mi práctica diaria y cotidiana de la mediación y con aquellas cosas a las que yo he llegado después del tiempo que llevo mediando, ¿vale? Esto se me ha olvidado decirlo al principio, entonces un poco he intentado seguir esa progresión. Por eso he empezado con unas nociones básicas y ahora voy con lo de los modelos teóricos. Pero yo creo que poco a poco nos iremos acercando a características y a otras cosas que tienen que ver más con el enfoque directo de un mediador y en este caso va a ser, en algunos casos, con el mío, de mi cosecha propia, ¿vale? Empiezo ya con este punto, con el de los modelos teóricos. Como profesionales que nos acercamos a la mediación, como a cualquier otra esfera de conocimiento, es muy importante tener una aproximación teórica. Y esa aproximación teórica nos va a guiar en nuestra práctica profesional y además nos va a servir como marco de referencia. Hay muchos modelos no hay muchos modelos de mediación, pero sí que es cierto que hay algunos que son los modelos que se han considerado como clásicos y tradicionales y que en el ámbito internacional, cuando se habla de la mediación, son los modelos que están consensuados y que están aprobados por todo el mundo. Y entonces, más que aprobados, una palabra más adecuada, reconocidos. Son los modelos teóricos que están reconocidos. De esos hay 3. El primero es el modelo Harvard o tradicional lineal, ¿vale? Y de cada uno se he puesto unas pinceladitas. Los referentes o los progenitores de este modelo son Roger Fischler y William Ury. En inglés es, como os podéis dar cuenta, una maravilla. Este modelo es un modelo eminentemente práctico, ¿vale? Que se centra en la búsqueda colaborativa de intereses comunes. ¿Y eso cómo se consigue? Pues según estos autores se consigue, ¿vale? Lo que intentan es aumentar las semejanzas entre las partes y disminuir las diferencias. ¿Cuál es la meta de este modelo? Lograr un acuerdo. Lograr un acuerdo entre las partes. Y desde luego no se propone o no cree que es prioritario que hayan cambios de relación entre las partes. Eso se tiene que mantener igual. Si esas partes no quieren hablarse, que no se hablen, pero si han llegado al acuerdo de tratarse bien, pues que se trate, ¿vale? Entonces, en este modelo, como es muy práctico, lo que prima es lograr un acuerdo, no otro tipo de aspectos que sí que tienen en cuenta los otros modelos que ahora iremos viendo, ¿vale? Entonces, pasamos ya al segundo modelo, que es el modelo transformativo. El modelo transformativo
Es un modelo que sus referentes son Robert Baruth y Joseph Folger. Es un modelo que empieza a gestarse y a tomar su forma en los años 90. El anterior empezó en los 70 y se consolidó en los 80. Este modelo, el modelo transformativo, se va desarrollando más en la década de los 90 de nuestro siglo pasado. Es un modelo que está centrado en las personas, en la transformación de las relaciones humanas. Para este modelo no es prioritario llegar a un acuerdo. Es recomendable, pero no es prioritario, porque lo prioritario de este modelo es que las partes sean capaces de desarrollar las capacidades de gestionar y de transformar el conflicto. Eso es lo realmente importante para el modelo transformativo, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues con el empoderamiento de las dos partes y con darle el protagonismo a las partes, ¿vale? Y ya llegamos al otro modelo, que es el modelo circular narrativo. Este también es de la década de los 90. Este también tiene cosas muy interesantes. Los referentes, su creadora, por decirlo de alguna manera, es Sarah Cobb, pero después le ha dado mucha vigencia a este, porque ha sido una gran defensora de este modelo, Marine Suárez. Es un modelo que está enmarcado en el paradigma sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las autoras piensan que las causas de un conflicto se están retroalimentando y crean un efecto circular de causa y efecto permanente. Y desde ahí es donde se plantean cómo se puede trabajar. Entonces, ¿dónde focalizan el trabajo? En la narración de las personas. Las autoras entienden que si se modifican las narraciones, somos capaces de modificar la percepción que nos ha llevado a esa realidad conflictiva. Este modelo promueve mucho la reflexión y tiene algo muy bonito, que es lo que intenta hacer siempre, que es convertir un proceso que era negativo en un proceso positivo. Y dentro de estos modelos teóricos os quería hablar un poquito, ¿vale?, del último. De este os puedo hablar muy poquito porque yo de verdad que lo he investigado poco y lo tengo poco tratado, que es el modelo integrador interactivo. Está muy relacionado con la PNL, y la PNL, que es este método que surgió, ¿no?, durante los años 70, en la programación neurolingüística, y más recientemente, no en aquellas décadas, que es cuando los autores empezaron a trabajar con este sistema, se ha ido aplicando a la mediación. Proviene de la filosofía, de la psicología, y su principal objetivo, sin meterme en cosas que me metería en charcos que no sabría salir, es un poco abrir alternativas de pensamiento para avanzar en el conflicto, ¿vale? Pues nada, ya llevamos vistas 2 puntillos. Y ahora os quería hablar de mis apreciaciones. Yo os tengo que decir que soy poco purista. Yo como mediadora me ubico muy poco en un modelo determinado. Porque yo lo que sí que creo que caracteriza mi trabajo es que suelo intentar evitar y me alejo mucho de las rigideces, tanto de los planteamientos, y también intento alejarme muchas veces de las controversias. Y en ocasiones he de reconocer que me permito licencias, que si algún mediador o mediadora que fuera así bastante ortodoxo dentro de uno de los modelos que os he hablado, yo no sé si me diría que estoy mediando o haciendo otra cosa, porque sí que me gusta permitirme mis licencias. Y luego, después de todo esto, deciros que, pues eso, con mis años de experiencia yo llego a estas apreciaciones. Y es que, por supuesto que es necesario un acercamiento a los diversos planteamientos teóricos, que cada modelo tiene algo de valioso y de apropiado, pero a mí la experiencia lo que me ha enseñado es a saber, a combinar, a redactar, a evidenciar y aprovechar lo más idóneo en cada caso. Y esto, que parece así un poco complicado, cuando has hecho 5 mediaciones te das cuenta que los propios protagonistas te lo van facilitando. Es que es complejo, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor y también es fácil, llega a ser fácil la mediación. Entonces, para mí lo esencial en una mediación es ser flexible y, sobre todo, saber diseñar para cada caso su diseño único y singular, ¿vale? Pues nada, ahí os dejo. Estas son mías, son mis apreciaciones de cosecha particular. Ahora vamos a otro apartado, que es que también yo voy a intentar ser clara. Cuando empiezas a navegar por internet o empiezas a interesarte por estos temas o cuando vas a charlas, te das cuenta, es que yo tengo que decir a los que han organizado el seminario, cuando me dijeron de qué querían que iba, que al ponerme a prepararlo me he dado cuenta que cada uno de los puntos podía ser un seminario en sí mismo. Hay muchísimo material.
Pero bueno, yo voy a intentar eso, daros pues eso, pinceladas básicas, que os quede claro y no salirme del esquema. Entonces, en cuanto a la tipología de la mediación, vamos a decir que la mediación, como ya sabemos, ya hemos definido el concepto, como ya hemos hablado de sus consideraciones también, podemos decir que la mediación se puede utilizar en casi todos los ámbitos en que exista un conflicto. Entonces, cualquier contexto que se os ocurra que hay un conflicto, pues ese puede generar un tipo de mediación, ¿vale? Me dice, pues yo, pues seguramente podría generarlo. Porque es cierto que la clasificación que mayoritariamente está aceptada es precisamente la que clasifica las mediaciones por contextos de aplicación. Y ahora os voy a hablar pues, de los distintos tipos de mediación. Antes de centrarme en los distintos tipos de mediación, sí que me gustaría decir que yo, a lo largo de los años que llevo con esto, por el tipo de formaciones que hay, de asociaciones, yo creo que hay mediaciones que ya están bastante consolidadas. Por ejemplo, yo creo que la mediación escolar está muy consolidada. La mediación, no digo que no sean todas mejorables, por supuesto. La mediación familiar, la mediación civil y mercantil y también la mediación, que yo creo que es un poco desconocida, pero yo tengo que aquí lanzar una brecha porque es a lo que yo me dedico, la mediación en justicia juvenil. Deciros que yo en realidad, o sea, a lo que de verdad me dedico es a eso y que aunque el seminario sea un poco más general, sí que me gustaría quedar a vuestra disposición, porque si algo os puede ayudar, aparte pues eso, de hoy daros una idea y un acercamiento a la mediación, es si de verdad cualquier día tenéis alguna duda sobre la mediación en justicia juvenil, pues ahí me tenéis, ¿vale? Y ahora ya pues os hablo un poquito de cada uno, ¿vale? He empezado por la mediación familiar, que yo creo que es una de las más consolidadas, ¿vale? La mediación familiar, ¿a quién está dirigida? ¿O en qué se centra? Pues en conflictos derivados de las relaciones intrafamiliares, pero en su sentido más amplio. Y no hace falta que sean problemas únicamente de convivencia. Uno puede tener graves problemas intrafamiliares con su padre, aunque no viva en el mismo domicilio, o no conviva en el mismo domicilio, pero sí que existen esas relaciones intrafamiliares. También se contempla con la familia extensa, con los tíos, con los abuelos. Es decir, la mediación familiar son conflictos derivados de relaciones intrafamiliares, pero tenemos que tener unas miras muy amplias. En el aspecto legislativo y normativo es la mediación que tiene el marco normativo más extenso, o al menos encontrado. Mirad, hay, aparte de la ley 5/2012, el 6 de julio, que es la ley de mediación civil y mercantil, y la mediación familiar entra dentro de este grupo, eso es a nivel estatal, pero además en casi todas las comunidades autónomas, yo saqué un listado y creo que no había ninguna comunidad autónoma que no tuviera legislación sobre mediación familiar. Es verdad que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana la tenemos desde el año 2001, hay otros que salió en el 2011, pero que la mayoría de comunidades autónomas españolas la tienen. Luego, otro aspecto interesante de esta mediación es que se realiza tanto en esferas extrajudiciales como en las intrajudiciales. Del ámbito intrajudicial, ¿continúo? Vale. ¿Sigo hablando, Laura? ¿Sí? Vale, pues dentro del ámbito de las intrajudiciales, así por sobresalir, es decir, el delito estrella o el conflicto, no es el delito, perdonad, el conflicto estrella han sido siempre las rupturas de pareja, las rupturas o de pareja. Entonces, las separaciones y los divorcios es como el conflicto, uno de los conflictos estrella. Además, también están los delegados y herencias, pero yo creo que el conflicto estrella son las rupturas de pareja. Y luego, en las extrajudiciales, hay un montón de programas que se están haciendo, pero a mí me gustaría, porque además así lo creo, y no es por hacer la pelota hacia los organizadores del seminario, a mí me parece que es muy, muy interesante y muy valioso la especial relevancia que están cobrando la mediación extrajudicial en programas de prevención de violencia filioparental. Y es que además yo así lo creo. ¿Vale? Vale, pasamos a otra. Pues la mediación empresarial y laboral.
Pues eso, muchos de estos asuntos, al igual que pasaba en familia, os la he querido anotar aquí porque no la había anotado antes para que también os conste, es la ley esta 5/2012 del 6 de julio, que es la de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Y eso, trata de resolver controversias que están derivadas bien de relaciones comerciales, de relaciones laborales o de relaciones empresariales, tanto de carácter vertical, es decir, con un superior y su subordinado, como horizontal, porque también hay veces que la conflictividad se da a nivel horizontal, es decir, entre una empresa que tiene un contrato con la administración pública y surge un conflicto, pues todo esto está recogido en una ley y la mediación es uno de los métodos que se contempla para poder resolver este tipo de conflictos. Vale, ahora vamos a pasar a la mediación escolar, que yo creo que es otra de las que tiene gran importancia, o por lo menos yo creo que el ámbito escolar y el ámbito de las escuelas y de los institutos es uno de los contextos que ha sido más susceptible a la hora de utilizar la mediación como herramienta para la resolución de conflictos. ¿Qué característica me parece a mí importante de la mediación escolar? Pues que para mí la mediación tiene un potencial educativo muy, muy grande y es en este entorno donde yo creo que se puede utilizar y aprovechar. Es cierto que no hay una legislación específica a nivel de España, o por lo menos yo desde luego no la conozco, no hay una legislación específica, pero la mayoría de veces las mediaciones escolares están vinculadas al desarrollo de reglamentos de convivencia, es decir, que de alguna manera en algún marco normativo, aunque no sea una ley o un decreto, sí que la mediación está recogida en el ámbito escolar. Hay numerosos proyectos y programas de mediación escolar y hay muchas experiencias. Os he dejado ahí un documento que está en la red, o sea, está en internet, y a mí me parece que está muy bien. Es este de 20 años de mediación en España, es de María Isabel Viana, lo hizo en la Universidad de Valencia y hace un recorrido por todos los programas, no solo de Valencia, sino de toda la geografía española. Os lo he dejado ahí por si os interesa este tipo de mediación, para que veáis qué cosas se han hecho ya. Y la mediación escolar, en la mayoría de los centros escolares se suele estructurar a través de un órgano mediador. Es decir, no hay solo un mediador, sino que hay un órgano que está conformado normalmente pues, por todos los representantes de los estatutos de las distintas figuras que conviven en una escuela, pues profesores, personal no docente, los padres, alumnos y alumnas, ¿vale? Habitualmente se suele estructurar así, a través de un órgano mediador. Ahora pasamos a otra mediación. Yo os estoy dando muchas, algunas seguro que os gusta y algunas os interesa. La mediación comunitaria e intercultural. Esta es la que va dirigida a personas que tienen problemas con sus vecinos, por ejemplo, con el personal de su barrio, de su zona, de su municipio. Y aunque hay muchas veces que a los profesionales les gusta diferenciar la mediación comunitaria e intercultural, la mayoría de autores tienden a unirlas, porque ellos entienden que la mediación intercultural es igual que la mediación comunitaria, únicamente que está un poquito, como dijéramos, agravada por el desconocimiento bien de patrones culturales, o bien muchas veces por el propio idioma, porque se desconoce el idioma, y ahí surgen un montón de conflictos. También os he apuntado aquí otro material de consulta, que a mí me ha parecido bastante interesante. No son muy extensos los materiales de consulta que os aporto, y yo creo que estaría bien que, si este tipo de mediación os interesa, le echáis un vistazo. Y luego deciros que este tipo de mediación, aunque no tenga una legislación concreta, sí que yo creo que es la mediación en la que las administraciones públicas, sobre todo a nivel municipal, son muy sensibles y se han desarrollado bastantes proyectos y bastantes programas con este tipo de mediación. Ahora pasamos a la mía, a la que más me gusta. Me gusta tanto que yo creo que por no pasarme hablando de ella he puesto poquito, pero bueno. La mediación penal es aquella que dentro de la justicia está referida al ámbito penal, no al ámbito civil, ni social, ni mercantil, sino al orden penal, aquellos delitos que se denuncian y que están contemplados en el Código Penal. En la jurisdicción de adultos todavía no hay una legislación definitiva. Hay un anteproyecto de ley, hay mucha gente trabajando en proyectos piloto, porque hay una posibilidad, y es que desde hace por lo menos 5 o 6 años o más
Hay juzgados que, pidiéndole permiso al Consejo del Poder Judicial, están haciendo este tipo de proyectos, pero son proyectos piloto para ver si se puede ya, al final yo espero que sí se pueda hacer una ley, pero todavía estamos en la fase del anteproyecto. Y esto es así porque es verdad que en asuntos penales la doctrina de juristas, siempre ha habido mucha resistencia. Ellos entienden que un problema entre trabajadores y empresas se puede solventar por mediación, pero hay una gran parte de la doctrina judicial que entiende que no, que los asuntos penales no se pueden dirimir en una mediación. Y bueno, ahí está la cosa, pero también es verdad que cada vez hay más gente que está a favor de este tipo de soluciones y además de soluciones insertadas dentro de la justicia ordinaria. Y bueno, yo como me gusta tanto y además es lo que domino, en la jurisdicción de menores sí que hay legislación de mediación en el orden penal. Está regulada en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, en la Ley 5/2000, en su artículo 19, y es un procedimiento en sí mismo. Es decir, en esa ley se recoge la mediación como un procedimiento alternativo a la vía judicial. Si nos pasan una mediación y la mediación se resuelve, el conflicto se resuelve y ese expediente de reforma se resuelve por mediación, no hay juicio. Y lo que sí que me gustaría deciros es que no es una mediación especial, porque las mediaciones son mediaciones, sean donde sean, y tienen siempre la misma esencia, pero una mediación que está enmarcada en marcos legislativos tan concretos, sí que es verdad que está sujeta a condiciones específicas. Y de esto es de lo que yo hablo en mi módulo del máster, bueno, en mi módulo, en el tema que doy en el máster. Y nada, es muy interesante, muy interesante la mediación penal. Y relacionada con esta mediación está la mediación penitenciaria, que a mí también me parece que es un campo que no habría que abandonar. Que yo también sé que hay muchas trabas para implantarlos, que ha habido épocas en las que las administraciones y el Ministerio del Interior las ha facilitado, otras épocas que no, pero la verdad es que son una maravilla y es la solución alternativa a la aplicación de lo que es la sanción del reglamento penitenciario. Imaginaros, en una cárcel, ¿no? En los presos que están en un grado, creo que son en grado 1, los que no pueden salir, y cuando cometen cualquier infracción se les aplica el reglamento. Pues hay un montón de gente y un montón de asociaciones, que son los que os he puesto aquí, que lo que han intentado es una alternativa a esa aplicación directa de una sanción y es poder utilizar la mediación para resolver ese conflicto. Que da, imaginaros qué aire puede dar dentro de ese tipo de entornos tan altamente estructurados y que además con un grado de conflictividad muy grave y con conflictos importantes. Aquí os he puesto algunas asociaciones, ¿vale?, que sí que han tenido experiencias, podéis buscarlo también porque son muy interesantes, ¿no? Pues en el Centro Penitenciario de Madrid 3, en Valdemoro se hicieron, en una de las cárceles de Orense también y en Navalcarnero. Yo estuve en una charla que dio un representante de estas asociaciones. Normalmente estas asociaciones, cuando hacen este tipo de mediaciones, trabajan en grupos interdisciplinares o multidisciplinares, perdón. Entonces habitualmente suelen haber pues un letrado, un trabajador social, un psicólogo, una psicóloga, un educador, una educadora, y trabajan desde ahí. Y la verdad es que fue interesantísimo todas las cosas que nos contaban, ¿no? Todos los casos, cómo se habían resuelto, y algunos no se resolvían, por supuesto, por mediación, pero otros muchos sí. Aquí también os he dejado un material que me parece que es interesante, por si queréis consultar. Ya a la última mediación que yo le he dado así, aquí os la he puesto, es la mediación sanitaria. La mediación sanitaria, imaginaros también el contexto sanitario, la cantidad de conflictos y la diversidad de protagonistas entre los que se pueden dar. Primero porque la materia y la esencia del trabajo en este contexto sanitario es un ámbito muy sensible, es decir, primero por la carga de responsabilidad que tienen los profesionales del ámbito, otro lado por la situación en la que se encuentran los usuarios y los pacientes de la medicina. Entonces, yo también creo que es un contexto donde la mediación, por el tipo de resolución que es y por las características que tiene, que ahora enseguida las veremos, a mí me parece que puede ser muy útil y muy fructífera. No hay legislación específica, en cambio sí que hay formación específica. Hay academias y centros que titulan y homologan para ser mediadores sanitarios. Y yo lo que sí que he encontrado son asociaciones y centros privados que ofrecen este tipo de servicios. Y luego lo que sí que me he encontrado, hablando ya de programas concretos, es
a nivel público que no a nivel privado, donde uno acude a una asociación y que trabaja la mediación dice que ha tenido un problema con la sanidad y entonces ese mediador intenta establecer un proceso donde se resuelva el conflicto. A nivel público he encontrado 2 programas que se desarrollaron. En Cantabria no sé si se está desarrollando, en Castilla-La Mancha lo quitaron y además fue, madre mía, tuvo oso aquel, el que lo quitaran porque fue muy reclamado. Pero en realidad, tanto en Cantabria como en Castilla-La Mancha era una fusión entre mediación sanitaria y mediación intercultural. Por ejemplo, en Cantabria era un programa que se centraba en la relación entre el personal sanitario y la población gitana, y en Castilla-La Mancha era el personal sanitario y la población inmigrante. Y luego hay otras que os he apuntado ahí, que podríamos, ya os he dicho, como cada contexto podría generar, cada contexto de relación puede generar una tipología de mediación, os he puesto 2 que también empiezan a estar ahora muy de auge, pero de estas ya no os pongo nada, que es la mediación medioambiental y la mediación hipotecaria. Y con esto he acabado el punto de la mediación, ¿vale? De la tipología. Otro traguito de agua. Ya vamos acercándonos a las cosas así un poquito más cercanas, ¿no? Más de cerca a la mediación. Son los principios y las características que rigen este procedimiento. Y hemos de decir que los principios, es verdad que cada mediación puede tener sus condiciones específicas, puede tener sus características peculiares, pero si queremos acercarnos bien a la mediación y ejercerla bien, no tenemos que olvidar que sea cual sea el ámbito de la mediación en el que nos estamos dedicando, estos principios y estas características tienen que estar presentes siempre y no se nos tienen que olvidar, porque son la esencia de la mediación, ¿vale? Pues venga, ahora os hablo un poquito de cada uno de ellos. Vale, el primero que tenemos es el de la confidencialidad. Yo, a la hora de elaborar este punto, intenté ponerlos así, decía, a ver, ¿qué son principios y qué son características? Y decía, esto es un principio, y luego decía, bueno, pero también es una característica. Luego pensaba, puede ser solo una característica. Otra cosa que me atas con este punto era cuáles eran prioritarias, cuáles eran más importantes. Pues mirad, he llegado a la conclusión de que todas son importantes, todas son prioritarias y que, pues como os decía antes, que depende de cada caso, pues veremos que lo importante para los protagonistas de ese conflicto es una y esa es la que vamos a potenciar, sin olvidar ninguna de las demás, ¿vale? Entonces, pues nada, como os decía antes, la primera que he anotado es la de la confidencialidad. Tiene que ser, la confidencialidad se tiene que entender que la confidencialidad no la lleva solo el mediador, sino también tiene que ser entre las partes, entre ajenos al proceso. Pasamos a otra. Yo no quiero dar importancia a ninguna, pero esta es mi preferida, la voluntariedad. Yo creo que es la esencia de la mediación. Es lo que la diferencia del resto, para mí, es una de las cosas que marca la diferencia en cuanto a características y principios con el resto de métodos alternativos en la resolución de conflictos. Y es que es voluntaria. Entonces, cuando alguien te impone algo, si luego no lo cumples, pues siempre puedes decir que es que el otro se equivocó. Es que claro, es que me obligaron a hacer esto, es que lo dictaminó un juez, es que lo dijo un árbitro y estaba equivocado. Pero claro, cuando uno lo hace voluntariamente, lo decide, lo firma y lo hace voluntariamente, o sea, es consigo mismo con quien tiene que rendir cuentas. Y eso lo hace muy auténtico y lo hace muy valioso. Entonces, para mí la voluntariedad en el proceso, no solo para iniciarlo, sino para mantenerse en él, es uno de los principios que tenemos que dejar muy claro a las partes como mediadores. Es voluntaria. Y nadie te puede obligar a estar ahí. Luego pasamos a otras 2, que hay algunos autores que la ponen como si fuese la misma, ¿no? O sea, imparcialidad y neutralidad. Pero hay otros autores que les gusta diferenciarla. A mí me parece que la diferencia puede estar clara y está bien. Por un lado está la imparcialidad. Estas están muy referidas al mediador, ¿vale? Son principios y características que deben regir la mediación, pero que atañen directamente al mediador o a la mediadora. La imparcialidad hace referencia a que el mediador o la mediadora debe ser imparcial en relación con los participantes. Debe de asegurar que entre ellos hay igualdad. Y además debe de estar restableciendo el equilibrio entre la participación y la decisión de los dos, ¿vale? Y luego está la otra, la neutralidad. Y la neutralidad es que un mediador, cuando entra a la mediación, fuera se debe de dejar todos sus prejuicios, sus valores,
nuestros valores, por supuesto, porque esos ahí los llevamos siempre, los llevamos intrínsecos y si son bonitos los tenemos que mantener. Pero sí que deben de quedar fuera y debe abstenerse sobre todo de manifestarlos o de evidenciar lo que piensa respecto de los demás, ¿no? De lo que está pasando. O sea, que una cosa es ser imparcial respecto a ellos y otra cosa es ser neutral respecto a sí mismo. Él entra ahí y es neutral. Porque los conflictos a los que nos podemos enfrentar son de mucha índole. Y claro, si nuestras experiencias personales no tienes que estar un poco limitando si este conflicto me gusta resolverlo o no me gusta resolverlo porque yo tuve uno parecido, bueno, pues siempre un mediador puede alejarse de esa historia. Pero yo creo que la neutralidad también hay que trabajársela y hay que saber ser neutral en los procedimientos. La confianza. Esta es muy chula porque ¿qué pasa? Que la mediación, al ser un proceso alternativo donde no hay garantías de que porque dos hablemos las cosas lleguen a bien, al principio cuesta que la gente se crea la mediación. Dice, sí, hombre, ahora vienes tú y me vas a solventar esto. En vez de venir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo cuando me entrevisto con las personas y entonces me entrevisto, por ejemplo, con la víctima, con la persona que ha denunciado, y digo, no, es que no va a ser necesario ponerte delante de un juez, vas a hablar tú con el otro chico y vas a decirle lo que piensas y vas a decirle lo que sientes y tienes que escuchar. Claro, eso te miran así, sobre todo los padres, y te dicen, como diciendo, eso, o sea, esto que era tan importante para mí, este problema tan grave, que es tan grave que yo lo he puesto en manos de la justicia, ahora viene aquí una señora y me dice que lo vamos a arreglar así. Entonces es muy importante evidenciar que no, que la mediación es muy útil y que además eso también es una manera de resolver los conflictos. Que eso no le resta importancia a su conflicto, no le resta ninguna importancia a su conflicto. Su conflicto está ahí y la importancia está ahí. Por eso la estamos tratando. Otra cosa es que decidamos cómo hacerlo. Entonces, desde esa confianza en el procedimiento es cuando la mediación empieza a seguir para adelante. Y esto, la confianza junto con la confidencialidad, es importante también tener en cuenta, por ejemplo, en qué espacios realizamos una mediación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo mismo que estamos ahí con un montón de gente. Y mira, vamos a coger este rinconcito de aquí, a ver si nos apaña para hacer la mediación. A mí me ha ocurrido a veces que si tenemos muy ocupadas las salas y ves que la gente te está esperando y que tú ya tienes que entrevistarte, pues a lo mejor nos vamos a otros espacios, que son espacios abiertos, donde se nos ve, en los espacios que tienen en juzgados, pedimos permiso, podemos estar aquí. Pues últimamente ya no hago ninguna ahí. Pero es que la gente te está viendo, no te estará escuchando, pero te está viendo. Y de verdad que resta una efectividad y que hasta eso es importante. Cuidar más los espacios donde vamos a hacer la mediación. Otro principio o característica que debe de regir este procedimiento es la horizontalidad. En un proceso de mediación no hay jerarquías. Mirad, os voy a contar una cosa que me pasó a mí y que marcó un antes y un después, Mirad, en mi manera de mediar. Y fue uno de los casos que me entró, ¿vale? Estaba, pues nada, las dos partes, era un caso de lesiones, pues había habido agresión y había habido lesiones. Entonces, entre las dos partes, o sea, se empezaron a llegar a acuerdos muy bonitos, incluso se iba a obviar la parte de responsabilidad civil, que era el dinero que tenía que indemnizar un menor, o sea, los padres de un menor al otro, al lesionado. Pero claro, hubo un momento que para que esas circunstancias se dieran, o sea, lo que hacía el perjudicado fue elegirse en juez. En una mediación no hay juez, no hay jerarquías, es horizontal. Entonces, cuando yo me di cuenta, dije, yo lo que pasa es que esta persona se ha elegido un juez, pero es que yo se lo he permitido. Yo había permitido a una de las partes ser el juez del procedimiento. Entonces, en ese momento tuve que parar, tuve que hablar con una parte, tuve que hablar con otras, tuve que pedir disculpas a las dos partes, porque había sido un fallo mío, yo era la mediadora. Y entonces, a partir de ahí, decir, no, vamos a empezar de nuevo. Desde luego, la mediación no salió tan estupenda como nos la habíamos planteado al principio. Se llegaron a acuerdos, se llegó a hacer cosas, pero de verdad que hay que hilar muy fino. Ninguna de las dos partes se puede elegir en lo que no es. Porque además esto no es una negociación, esto es un llegar a algo juntos. Y se llega si tenemos muy claro, y el mediador transmite claramente que el proceso es horizontal. ¿Vale? Bueno, ahora seguimos con otra, venga, la flexibilidad. La flexibilidad es que no hay nada establecido. O sea, uno no puede decir, este es un caso de no sé qué, vale, pues haremos esto, haremos lo otro, y entonces llegaremos a este acuerdo y a otro. No. Esto es flexible. Y además la gente te sorprende de una manera, ¿vale? Porque cuando tú piensas, tú a lo mejor estás estudiando un caso y estás planteándolo, pues aquí podría comentarles que esta experiencia con esta gente o con esta otra, esto nos sirvió, fue útil,
Luego la gente te sorprende y ellos mismos, si tú les das esa posibilidad de que sean flexibles y de decir que vayan creando, la gente de verdad que es mucho más creativa de lo que nosotros nos ponemos. Por eso os decía al principio que parece que la tarea del mediador sea muy complicada, pero es que con poquitas cosas que hagamos bien, la gente ayuda mucho, ayuda muchísimo en estos procesos. Yo miro con esto de la flexibilidad, estaría que tiene que ser activa por las partes. Es decir, las partes son los protagonistas y lo que hay que decirles muy claramente es que no son solo los protagonistas del problema, que ahora, desde que han decidido una mediación, de lo que son los protagonistas es de la solución de ese problema. Y eso motiva, ¿vale? Es verdad que otra de las características de las que se habla es del mínimo coste emocional. Esta es verdad que esto está bastante relacionado con cuando se le compara o cuando lo hacemos alternativo a un juicio. Es decir, en un juicio el coste emocional de las partes, si de verdad se celebra un juicio y tal, suele ser mucho más elevado que el que ocurre en una mediación. ¿Por qué? Porque en la mediación hay confianza, porque la mediación es confidencial, porque en la mediación uno dice lo que siente y lo que piensa entre nosotros en un contexto muy acotado, con los protagonistas justos y necesarios. Entonces, esto también es una característica a tener muy en cuenta, que es que las mediaciones, frente a otros procesos de resolución de conflictos más formales, tiene un mínimo coste emocional. Y luego evita que el conflicto perdure. Porque cuando las mediaciones salen satisfactorias, es muy probable que ese conflicto no se vuelva a repetir entre los mismos protagonistas. Mirad, mi experiencia me dice que es verdad que hay muchachos y muchachas que cuando vienen denunciados a la fiscalía por primera vez y tú los entrevistas y ves cómo están, estoy hablando de los menores infractores, de las menores infractoras, te das cuenta que hay veces que las situaciones de ellos son lo suficientemente complejas y duras como para que una mediación no cambie sus dinámicas. Eso es así. Entonces, claro, cuando te viene la otra parte me dicen, pero es que ese muchacho, ¿cómo hace una mediación? Pero sí. Y entonces, lo que yo siempre les digo, porque eso nos la avala la experiencia. Y ya yo llevo 7 años haciendo mediaciones en la Fiscalía de Menores. Pero tengo una compañera que lleva todos los años que tiene la ley. O sea, lleva 17 años haciendo mediaciones y además antes estuvo en un proyecto. Y muchas veces cuando hemos intentado evaluar y hablar de estos temas, siempre decimos, es probable que un menor que tenga una situación complicada vuelva y reincida y nos vuelva a pasar por la Fiscalía. Pero cuando el primer caso que se ha hecho con ese chaval ha sido una mediación, solo en todos los años que os estoy diciendo solo se han dado 2 casos en que se haya repetido con los mismos protagonistas. O sea, un muchacho puede ser un muchacho agresivo y luego venir por otra agresión. Entonces, seguramente no haremos con él una mediación. Pero es muy, muy difícil que ese mismo conflicto se repita con el mismo protagonista con el que vino la primera vez. Y yo creo que esto es para tener en cuenta, ¿a que sí? Y luego, pues es muy reparadora. Porque en la mediación se pueden hablar de sentimientos y de emociones. Y como se hablan de sentimientos y emociones, eso pues, es un proceso siempre reparador. Y bueno, pues nada, aquí os he nombrado principios y características del procedimiento que yo creo que estoy segura que irán creciendo a lo largo del tiempo. Vale, me dicen que me queda poquito tiempo, venga, voy a intentar ir más rápida, ¿vale? Del perfil del mediador. Del perfil del mediador, yo creo que en las diapositivas que os he presentado, ¿vale? Yo creo que hay suficiente información. Entonces, a lo mejor aquí me voy a enrollar menos y voy a contar menos cosas así mías, ¿vale? Porque yo creo que con la información que os planteo aquí, yo creo que está bien por lo menos por eso, para tener unas pinceladas, ¿vale? Entonces, ¿qué debe tener una persona para poder llevar a cabo una buena mediación? Bueno, pues primero vamos a la parte más formal. Académicamente, los mediadores provienen de esferas de conocimientos muy diversas. Aunque sí que es verdad que yo creo que hay esferas académicas de conocimiento que son más susceptibles y que son más sensibles a estos. Entonces, pues hay más psicólogas, más trabajadores sociales, más educadores, más criminólogos y más letrados, mediadores, que arquitectos. No quiere decir que no hayan arquitectos, seguramente lo sabrán y yo no los he conocido. Pero vaya, que yo creo que sí que hay esferas del conocimiento que son ahí más. Luego también hay muchísima oferta formativa que titula en mediación. Lo que es muy interesante es que si a alguien le interesa esto y le interesa, pues que lo haga con una titulación homologada, porque la titulación homologada, y ahora ya pasamos a la otra, es que permite, ¿vale?, estar inscrito en un registro de mediadores y mediadoras
de instituciones de mediación que tiene un carácter público y que depende del Ministerio del Interior. Las condiciones que os piden para estar en un registro de mediadores o mediadoras es tener una formación, tienes que tener o titulación universitaria o tienes que tener un ciclo de formación profesional de superior. Y además tener la formación específica, que creo que son 200 horas, con sus correspondientes horas de práctica. Con esa titulación, si es una titulación homologada, ya uno se puede registrar y empezar a ser mediador o mediadora, ¿vale? Y luego, ¿qué es importante? Pues es importante acercarse a una serie de esferas de conocimiento. Hay que tener un manejo de herramientas muy concretas y adiestrarse en ciertas capacidades que son básicas. Pero que yo creo que, por ejemplo, la mayoría de estas esferas de conocimiento que yo os he nombrado ya en su propia formación y en su propio currículum las tienen, o sea que tampoco es tan complicado, ¿vale? ¿Las vemos, Laura? Las esferas de conocimiento ya os he ido adelantando una. Una es todos los estudios que tienen que ver con la resolución de conflictos. Otra sería las teorías y los modelos de mediación. Y otra que es muy importante, que no os había nombrado todavía, pero que es básica, es las teorías de la comunicación humana. Y para mí ahí hay un maestro, que es el que me encanta, con sus axiomas, que es este señor, que me encanta, pero no sé decir su nombre, que es Paul Watzlawick. Pero bueno, un fenómeno este señor, ¿vale? Y en cuanto a las capacidades, pues bueno, ¿qué capacidad va a tener un mediador? Pues tiene que ser un buen comunicador. Yo hoy no estoy siendo un ejemplo así muy importante, me estoy trabando bastante. Tiene que ser preciso y evitar las confusiones. Tiene que haber claridad y tiene que haber agilidad. Por supuesto, tiene que ser asertivo. Tiene que tener un buen nivel de escucha activa. Tiene no solo ser empático, sino evidenciarlo. Y tiene que ser un buen identificador. El mediador tiene que tener antenas, tiene que ser antenas, tiene que tener antenas para ver qué es lo importante. Cuando están haciendo las narraciones, las partes tienen que decir, esto es importante para él, esto es importante. Entonces tiene que ser un buen seleccionador y un buen identificador. Tiene que ser un buen analista, tiene que tener capacidad de adaptación, es decir, las mediaciones están evolucionando constantemente y tú tienes que estar ahí acoplándote. Tiene que ser creativo en las propuestas. De vez en cuando hay cosas que se insistan, tú tienes que ser creativo y tienes que parar. Y aquí os contaría algunas cosas que si me da tiempo os las contaré, ¿vale? De las que yo utilizo. Tienes que propiciar la motivación. Y de esto ya hemos hablado un poco antes cuando hablábamos, ¿vale? Del tema de las características. Ser objetivo y ser sensible, porque una persona puede ser objetiva y puede tener que estar ahí imparcial, pero eso no le tiene que restar sensibilidad. Puede ser sensibilidad con lo que se está ocurriendo. Y tiene que favorecer el equilibrio entre las partes y tiene que evidenciar sobre todo los beneficios y las ventajas. Es decir, cada vez que una de las partes está haciendo algo positivo por la mediación, lo tenemos que evidenciar y tenemos que decir al otro, mira qué cosa te acaba de decir. Y eso funciona muchísimo. Nada, os dejo otro material, que es el del perfil del mediador, ¿vale? Que también creo que es un buen material, pero para mí, de verdad que como mediador, bueno, hay que tener todo esto. Hay personas que hay una de estas características, de estas capacidades las tenemos más o menos desarrolladas, unas las conocemos más, otras tenemos unas habilidades sociales, otras competencias, pero de verdad que lo que le llega a la gente cuando estás ahí sentado con ellos es que noten y que evidencien, no solo que eres empático, que eres asertivo, sino que te la crees, que te crees la mediación. ¿Y qué nos ofrece? Nos ofrece muchas cosas. Yo como soy un poco rollo, pero que aquí sí que es verdad. Yo os he dicho que aquí como ya me iba acercando a lo que es así de cosecha propia, me pongo así un poco emocionada. Pero bueno, porque es que me emociona mucho las mediaciones, de verdad. Ayer recibí una llamada de teléfono y dije, madre mía, de un tema de acoso escolar que dije, hoy se lo contaba a otra compañera, esta que digo yo que es la veterana de nuestro equipo y además es una persona muy especialista. Pero, ay, se me ponen los pelos de punta. Pues nada, un tema de acoso escolar en una localidad de Sagunto, 8 menores denunciados, un denunciante, mucha resistencia hacia la mediación, hicieron conciliaciones por separado, con grupos de chavales, con los por más afinidad, por menos, lo que le costaba más y menos. Como había tanta resistencia de mediación a los acuerdos que se llegaron, era pues bueno, no repetir comportamientos, llegar a saludarnos, dejar de ser enemigos sin llegar a ser amigos, que es algo muy importante. Entonces, pues como había mucha resistencia, eso lo hicimos en julio. Y entonces lo que dejamos fue un plazo y el 15 de septiembre revisaríamos si esos acuerdos habían funcionado o no. Con el incendio que tuvimos en la Ciudad de la Justicia, pues se alargó un poco esto de la revisión, pero cuando yo fui llamando a las partes,
Los chavales que habían estado denunciados, en líneas generales muy bien, había quien me hablaba muy bien y muy emocionado. Pero bueno, hubo de todo, había quien decía, ¡oh, si el colegio lo han vuelto a poner en la misma clase! No lo entiendo. Y decía, hombre, pues así comprobaremos si las cosas van bien o no. Pero ayer, que al final ya hablé con la madre del chico que había denunciado, que a mí en principio me parecía un chico, o sea, muy rígido en sus planteamientos y que iba a poner la mediación difícil porque le costaba ablandar, le costaba aflojar y escuchar a los demás. Y la madre me decía, ay, Merche, no sé de dónde, cuál es su país de origen, porque ustedes los considero de aquí, pero ellos vienen de otro país y le cuesta hablar y me decía, Merche, ¿sabes qué me dice Víctor? Está encantado. Me decía gracia porque decía, como ellos tienen así cierta dificultad en el lenguaje, me decía, Víctor me dice, qué lista Merche, es lista Merche, ella me ha hecho entender esto, que está encantado, que se saluda con sus compañeros, que es verdad, hay con algunos que igual va a ser amigo, que hay uno que le ha hecho una carta que dice que igual ahora va a ser su amigo, sí, y esas cosas son las que de verdad, madre mía, es una maravilla, pero es que os podría contar, es que hay experiencias en la mediación, bueno, pues eso, únicas. Venga, pues voy a ir aquí rapidín también, ¿vale? Pues ¿qué ofrece? Esto además, después de releerlo, me parece que he hecho es un poquito reiterativa, pero bueno, me perdonáis, ¿vale? ¿Qué nos ofrece la mediación? Pues un marco, y decíamos que era un marco alternativo en la resolución de conflictos. Y cuando José me propuso qué título le quería poner, yo llevaba tiempo pensando que aparte de ser un marco alternativo, es asertivo. ¿Qué es la asertividad como habilidad social? Yo os voy a decir a vosotros o a vosotras que estéis por ahí detrás, que seguro que lo sabéis. Pues es una manera de ser franco, de ser directo, de poder decir lo que siento, de poder decir lo que pienso, pero sin herir al otro. Y la mediación es mucho de eso, y es lo que hace avanzar, ¿vale? ¿Qué más ofrece la mediación? Pues un método con un enfoque incluyente. ¿Te excluyo? No, te incluyo. ¿Y qué es incluir? Paz, ¿no? Todo lo que se os ocurra que es incluir suele ser bonito. Una situación de participación, donde se deja atrás el conflicto y yo me convierto en protagonista ¿de qué? De la resolución de ese conflicto. Es una oportunidad de aprendizaje, porque muchas de las estrategias y de las herramientas que el mediador utiliza, esas se pueden adquirir. Y los protagonistas del conflicto, las partes del conflicto, eso luego lo pueden extrapolar y lo pueden utilizar y lo pueden externalizar a cualquier otra situación de conflicto. Y eso los chavales nos lo repiten muchas veces. Aquí también tengo una cosa más chula para contar, pero no me da tiempo. El disfrute de crear en positivo. Claro, una situación fea, ya hemos dicho que el conflicto, un conflicto mal, pues no, vamos a tratar, o sea, es un disfrute. Es decir, uy, esto que era tan feo y yo he sido capaz de ser el que lo ha hecho positivo, pues claro que sí. Es un contexto de reconversión, donde las cosas se van transformando y las cosas que nosotros pensábamos que eran inmóviles y rígidas, vemos que no, que van cambiando. También la posibilidad de poner de relevancia lo importante de saber asumir responsabilidades, no solo en lo personal, sino también en lo social y respecto de los demás. O sea, la importancia de asumir responsabilidades de las cosas que no hacemos bien está muy bien, porque si yo reconozco que algo está mal, voy a poder tener la decisión de cambiarlo, y ese es un punto. Y la mediación, desde el principio, hace eso, darle mucha importancia a poder saber asumir responsabilidades, que es pues un espacio de comunicación y de expresión, más allá de los hechos concretos. Porque muchas veces cada una de las partes dice, sí, pero es que tú un día a mí me dijiste no sé qué, y me insultaste, y me vejaste, y me pegaste, y no sé qué. Y entonces, y el otro dice, bueno, pues te pegué, pues a mí también un día me pegaron una puñada y por eso no he montado toda esta historia. Pero el otro le dice, ya, pero es que tu puñetazo me dolió. Pero tu puñetazo, más que dolerme tu puñetazo, me dolió cuando después te estabas riendo de mí con tus amigos. Y más allá de los hechos, la mediación gestiona un montón de emociones y de sensaciones. Pues también nos ofrece la creación de una situación de participación y colaboración. Aquí sobraría la de participación, ¿vale? Porque esta se me ha escapado. Es una situación de colaboración, que no es lo mismo que cada uno haga lo que tenga que hacer. Cuando José estaba presentando el seminario y hablaba de la comunidad de conocimiento, yo decía, qué bonito, es una comunidad colaborativa y cooperativa. Y es que eso está muy bien. Siempre aporta cosas muy positivas. El colaborar siempre es positivo. Luego también os ofrece el valor de la importancia de las vivencias subjetivas. Es lo que os decía. Es decir, las cosas no son blancas o negras, pueden ser grises. Y una cosa es el problema que yo tengo, y otra cosa es cómo lo vivo yo y cómo lo vive el otro.
Y la mediación sí queda ese espacio para poder decir, tú cuando vas a un juicio, tú respondes a las preguntas de un juez o de un fiscal, pero desde luego no puedes decir, usted sabe cómo me sentí yo, señor fiscal, y mire, eso no me interesa, yo voy aquí a las pruebas. Hay un reconocimiento expreso y directo del esfuerzo. Por lo menos en mi caso, yo como mediadora siempre lo hago, ¿vale? Cuando yo veo que se han esforzado, y aunque no se hayan esforzado, si yo creo que lo han hecho y lo han intentado, ahí estoy yo diciendo, venga, muy bien, lo habéis hecho muy bien. De hecho, cuando acaban las mediaciones, y lo digo porque lo siento, yo a la gente con la que estoy mediando, cuando acaban, entonces, no que están solo los chavales, pero luego en el acuerdo y la firma de parte sí que hago que entre los padres, ¿vale? O las personas que los acompañan, porque no siempre son menores, a veces es una señora, el otro día era una profesora con su marido, ¿vale? Que había tenido un problema con un alumno. Yo siempre les digo que a mí, o sea, yo soy funcionaria, como ha dicho José, entonces a mí no me pagan por mediación hecha, ¿eh? Yo no pertenezco a una asociación que hace mediaciones, es decir, a mí me pagan a final de mes, lo que me pagan, que me toca por mi categoría profesional, me salga o no me salga la mediación si yo le hago un buen informe al fiscal justificando porque ha sido buena o mala, satisfactoria o no la mediación. Entonces yo les explico eso y también les digo que eso es una cosa, pero lo importante que es para mí que la mediación salga bien, sobre todo a nivel profesional. Yo no me quedo igual si una mediación es satisfactoria que si no lo es. Pero también sé que la mayoría de mediadores y mediadoras estamos adiestrados en lo mismo y que la mediación no sale bien por lo que haga el mediador o la mediadora. La mediación sale bien cuando la gente quiere que salga bien. Y yo siempre les doy las gracias cuando acabo una mediación, porque de verdad la siento. Y ya para acabar, pues eso, yo también creo que la mediación propicia que lo decidido o comprometido queda entendido como propio. Nadie me lo impone. Lo hemos decidido nosotros, las partes, los protagonistas, y por lo tanto es auténtico. Y ya para finalizar, pues nada, esto sí que es cosecha mía, igual, y es mis consideraciones finales. Estas cosas que uno se pone a analizar y a reflexionar a veces cuando está haciendo un informe sobre cómo te ha salido la mediación y tienes que informar al fiscal de cómo ha salido, o cuando estás en casa y piensas cómo puedo plantear esto, qué me dijeron, qué estuve, cuáles eran las partes importantes, ¿no? Bueno, pues en todo esto, a mí a veces se me ocurren estas cosas. Hay mis dos primeras consideraciones en realidad no son consideraciones, es pues una pregunta que yo os hago a vosotros. Vosotros, la mediación está de moda, crea tendencia.